Hola nuevamente a los amigos que son aficionados y profesionales de la carpintería. Bueno, en este video va a ser el primero de los videos dedicado a la serie de las matemáticas que se requieren para la carpintería. Entonces, ya lo programé, ya hice o ya estudié cuáles son los temas más importantes e incluso el orden en el que tienen que ir. Y vamos a empezar hoy con lo que es el uso de las fracciones, pero particularmente de lo que se le conoce como las fracciones proporcionales. Y de ahí nos vamos a ir a la regla de tres y luego vamos a ver un ejemplo de cómo se utiliza esto en la carpintería. Entonces, de entrada, vamos a ver aquí lo siguiente. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, si yo tengo que un número A entre un número B es una fracción y eso a su vez es proporcional o es igual a un número C entre un número D, se tiene que cumplir la siguiente condición, que si tú multiplicas este por este, o sea, si yo multiplico la A por la D, tiene que ser exactamente igual a multiplicar esta otra diagonal. Es decir, multiplicar la B por la C. Por ejemplo, se me ocurre pensar en esta fracción que es muy común en la carpintería. 3/4, ¿verdad? Bueno, una fracción proporcional a 3/4 justamente puede ser 9/12. Es decir, esto es proporcional siempre y cuando yo multiplique 3 por 12 y esto me da 36, ¿verdad? Si tú multiplicas 3 por 12, tienes este valor. Pero si hacemos lo propio con la otra diagonal, entonces también aquí 4 por 9 también son 36. Es decir, 4 multiplicado por 9 también son 36. Bueno, esto es muy importante que se tenga muy claro por lo siguiente. Porque, por ejemplo, yo puedo poner como ejemplo que un producto como estos de Polifor, vamos a ponerlo aquí. Aquí pueden ver ustedes este producto, que es fondo catalizado en base de poliuretano. Este es el catalizador. Y aquí tenemos el mismo fondo catalizado. Esta es la resina, ¿verdad? Fondo catalizado. Entonces aquí tenemos catalizador, que normalmente la formulación química de los catalizadores para poliuretano son una cosa que le llaman ahí isocianatos. Y aquí tenemos realmente el uretano, que es el monómero, para luego generar el plástico. Entonces, vamos a suponer que el fabricante, en este caso Poliform, o la marca que ustedes gusten en su país, nos está diciendo que este fondo lo tenemos que combinar relación 1:1. O sea, por cada mililitro de resina tenemos que utilizar un mililitro de catalizador y luego le ponemos un 20, 30, 40% si es con pistola para la aplicación de solvente para poliuretano. Ah, muy bien. Pero el fabricante nos está diciendo, a su vez en su hoja técnica, que se me ocurre ahorita un dato. Se me ocurre que estos dos a una mano tienen un rendimiento de 15 metros cuadrados, ¿verdad? Aplicados con pistola o un poquitito más si se aplica con brocha. Entonces vamos a suponer que el fabricante ya tiene esta especificación. Nos está diciendo el fabricante que un litro, es decir, lo que es lo mismo, 1000 mililitros, ¿verdad? Nos está rindiendo algo así como 15 metros cuadrados, aquí lo voy a poner entre paréntesis, a una mano. Una sola aplicación. Padrísimo. Pero vamos a suponer que tenemos un proyecto, tenemos un mueble, un librerito, tenemos algún mueble. Vamos a suponer que hacemos un cálculo que sea sobre los 2.8 metros cuadrados. Ya más adelante va a haber un video para aprender a calcular muy bien las áreas de superficie y la geometría que tiene que considerarse para calcular áreas en los muebles. Entonces vamos a suponer que ya ustedes calcularon alrededor de 2.8 metros cuadrados de superficie a la que se le tiene que aplicar recubrimiento. De entrada el fondo y ya posteriormente el barniz. Entonces lo que vamos a hacer, lo que tenemos que hacer aquí
Es decir, bueno, yo tengo aquí un área a aplicar de aproximadamente, le voy a poner así, aproximadamente, vamos a redondearlo a 3 metros cuadrados. 2.8 lo podemos redondear a 3. Y entonces esta va a ser nuestra incógnita y vamos a seguir el mismo principio de aquí arriba, que el cruce de las dos diagonales siempre tiene que ser igualito, ¿verdad? Entonces chequen esto, aquí hay algo muy interesante. Si yo, por ejemplo, no conozco el 4, lo que tengo que hacer es multiplicar 3 por 12 y ese resultado, que es 36, lo divido entre 9 y voilà, me da el 4. Pero si yo no conozco el 9, entonces tengo que multiplicar 3 por 12, que es 36, y eso lo divido entre 4 y me da el 9. Pero si yo no conozco el 3, entonces lo que hago es multiplicar, vamos a ver acá, 4 por 9, 36 lo divido entre 12 y me da el 3. Y así sucesivamente. Si yo no conozco este número, lo que hago es multiplicar este por este, 36. 36 lo divido entre 3 y me da esto. Bueno, pues la regla de 3 sigue exactamente el mismo patrón proporcional. Yo no conozco cuántos mililitros tengo que utilizar, pero sé que aproximadamente son 3 metros cuadrados los que tengo que recubrir de mi mueble. Correcto, muy bien. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar este número por este, 1000 por 3 son 3000, y eso lo tengo que dividir entre 15. Vamos a hacerlo con una calculadora. Vamos a ver aquí. Hacemos la división, encendemos la calculadora y multiplicamos exactamente 1000. Ahí está, lo voy a acercar y que se enfoque. No quiere enfocarse. Ahí está, 1000 por 3, 3000. Y eso lo dividimos entre 15. Le damos igual, ¿verdad? Y eso me da 200 mililitros. Ahí está, 200 mililitros. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es vertir 200 mililitros de esto en un recipiente medidor. Aquí yo traigo como ejemplo un recipiente de cocina, pero ustedes pueden conseguir un recipiente que sirva para estos efectos. Esto es agua, pero vamos a suponer que ahí están los 200 mililitros. Entonces, se vierten 200 mililitros del catalizador, 200 mililitros de esto y la parte proporcional, el 30%, vamos a suponer que es el 30% de solvente para poliuretano, ¿verdad? El 30% de 200 mililitros son aproximadamente 60 mililitros. Eso también se saca con regla de 3. Es decir, aquí lo que vamos a hacer, si ahora yo tengo que 200 mililitros es el 100%, ¿cuánta cantidad de solvente voy a utilizar? Aquí le pongo mi incógnita para que eso sea, perdón, aquí tengo que ponerle un 3, para que eso sea el 30%. Entonces hago esta misma operación, 30 por 200 entre 100. Nos vamos a la calculadora, que enfoque bien. Entonces vamos a multiplicar 30 por 200 y eso lo vamos a dividir entre 100. Y eso me sale evidentemente 60 mililitros. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la idea de la regla de 3? La regla de 3 nos sirve muy bien para no desperdiciar material. ¿Por qué? Los carpinteros saben muy bien que si, lo he visto muchas veces, que si se sirven de manera exagerada tanto catalizador como resina y la combinan para un mueble pequeño, van a perder mucho dinero. Yo he visto colegas que a lo largo de unos 5 o 6 años han desperdiciado cerca de unos 6 o 7 litros, o sea, parejitas de estos dos, en residuos que se quedan en los envases y después de 5 o 6 horas ya no se puede utilizar porque como ya está catalizado empieza a polimerizar, empieza a formarse una gelatina pastosa que ya no se puede aplicar y después de unas 12, 13 horas esto ya es un sólido, ¿verdad? Entonces, la primera parte de las matemáticas que yo les sugiero a los carpinteros es que aprendan a hacer lo que es la regla de 3 y que entiendan muy bien lo que son las fracciones proporcionales. Es decir,
Esta A es proporcional a la C, tanto como la B es proporcional a la D. De tal manera que si cruzamos las dos diagonales y multiplicamos esta diagonal, resulta que es la misma que esta diagonal. Aquí aplica lo mismo, exactamente lo mismo. Este 1000 es proporcional a 15 metros cuadrados, este es el rendimiento del fabricante, así como cuánto voy a necesitar catalizar de cada uno de las latas para poder cubrir alrededor de 3 metros, suponiendo que mi mueble sea de 2.8 según mis cálculos. Muy bien. Y luego, ¿cómo le hago para agregar el solvente? El solvente se aplica de igual manera. Ahora ya sé que estos son 200 mililitros, ahora mis 200 mililitros son el 100%. ¿Cuánto sería el 30%? Ah, pues muy bien. Entonces, lo que hacemos aquí es, si 200 es el 100, entonces una cantidad de solvente es el 30%, multiplico este por este y lo divido entre este. Y entonces eso me da los 60 mililitros que le vamos a poner. Hay ocasiones en que se le puede poner un poco más, sobre todo cuando se barniza a pistola. Con pistola se necesita un poco más de fluidez para barnizar, para aplicar fondo y para barnizar. Entonces se requiere normalmente un poco mayor de más volumen de solvente para poliuretano y en general para la mayor parte de los barnices. Muy bien, concluido este primer tema, les sugiero que lo pongan en práctica. Esta parte de las matemáticas les va a ahorrar mucho dinero. Y no van a ponerse a hacer combinaciones de resina y de catalizador de manera que terminen desperdiciando mucho material, ¿verdad? Todo lo que está catalizado requiere reglas de 3 y también les sugiero que se compren un recipiente para medir volúmenes como este, ¿verdad? Esos son relativamente fáciles de conseguir. Hay algunos en plástico en donde, imagínense que colocan primero la resina, luego lo enjuagan con un poquito de solvente, miden el catalizador y con el tiempo se hace una película que se endurece como si fuera el barniz, pero como el plástico no tiene poro, es muy fácil de que se descascare en un día, en 2 días. Entonces se vuelve a limpiar y el recipiente para medir queda muy bien, queda de nuevo en condiciones. Por el momento es todo, amigos. Chao y esperen la segunda parte que vamos a manejar el sistema fraccionario que se utiliza en las mediciones imperiales o del sistema inglés. Chao.